Sí, porque lamentablemente fue una jornada violenta, la jornada de conmemoración del 11 de septiembre. Tomamos contacto a esta hora con Ana María Silva. Ana María. Claro que sí, Mirna, porque si usted, por ejemplo, estuvo en el centro de Santiago o por el Cementerio General, por Recoleta, seguramente se dio cuenta de que fue una jornada sumamente violenta. Primero, en comparación con otros 11 de septiembre, en donde se conmemora también el golpe de Estado, pero además se cierra la semana, por lo menos acá en la capital, con desórdenes que hace rato no veíamos. De hecho, les doy un dato, fueron más de 150 atentados con artefactos incendiarios contra, por ejemplo, carabineros. E incluso hay un carabinero herido a bala en el marco de estas manifestaciones. Claro, comienzan tuvieron lugar en el cementerio donde se estaba realizando la romería, muy cerquita de aquí. De hecho, yo estoy en Recoleta, en la estación de metro Cerro Blanco, y estoy, digamos, a 3 cuadras del Cementerio General, y allí se dieron los primeros incidentes. Y lo que destacaba Carabineros, Mirna, es que esta vez fueron inmediatamente violentos. Al tiro comenzaron con las manifestaciones violentas, lanzamiento de objetos contundentes, y esa tónica, bueno, fue durante todo el día, incluso hasta anoche, que por ejemplo en la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Clotario Bles, también hubo incidentes. Claro, también hubo incidentes. De hecho, acá donde yo estoy, en Recoleta, en la tarde, pasó algo bien complejo, porque este es un local de una pizzería que me decían los trabajadores que cuando vienen los que estaban en la romería, los manifestantes, los violentistas, por supuesto que hay que hacer una distinción, viene una turba y ellos bajan inmediatamente esta cortina metálica, porque yo me preguntaba cómo ingresaron a este lugar a hacer destrozos. Pese a que estaba la cortina metálica bajada, ingresa la turba a este local de pizzas y destrozan todo. Incluso piden teléfonos celulares para robarse, golpean al supervisor, como el encargado, digamos, de este local. Y después otros manifestantes violentos que estaban allí causando destrozos en el local les dicen no, pero a los trabajadores no. Pero claro, después que ya habían causado estragos dentro del local y que con un palo, como les decía, le pegan en la cabeza a esta persona que estaba simplemente resguardándose con las cortinas metálicas cerradas. Esto en la comuna de Recoleta. Pero bueno, el fuego también se encendió frente a la Moneda. Claro que hubo manifestaciones pacíficas también por donde está la estatua de Salvador Allende, pero evidentemente a primera hora ya se generaron estos disturbios y los delitos también que ocurrieron en el Cementerio General. Pero lo que más preocupa, Mirna, de estos hechos, que son bastante graves, es este uso de arma de fuego contra carabineros. Como les decía, hay un oficial de carabineros herido en el Oscar, en el hospital de carabineros, por una arma de fuego, Mirna. Sí, me atrevo a decir, Ana María, ya está con nosotros Francesco Gazzella, y también vamos a pasar a saludar al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, y a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Gracias por estar con nosotros. Me atrevo a decir que este es uno de los más violentos que de los últimos años. No sé si yo estoy exagerando la cuota. ¿Qué crees tú, Francesco? No, lo mismo. Muy contundente, fuerte. ¿Por qué razón uno tiende a circular, a acercar la fecha a lo que pasó con el plebiscito? Pero de todas maneras nada se justifica. Alcalde, ¿cómo lo ve usted? Bueno, lo primero, antes de partir, condolencias para 3 personas muertas. El fin de semana por las encerronas. Conductor asesinado en la Costanera Norte. Ya vamos a estar con terrible. eso, alcalde. Personas fallecidas en Ovalle, en Talcahuano. Un abrazo al alcalde Henry Campos de Talcahuano. Las condolencias al subteniente que ha sido herido con perdigones en San Joaquín, y también al cámara del canal de al lado, de Televisión Nacional. Sí, en la mandíbula. Nos hemos acostumbrado por una forma muy trágica a contar muertos todos los días lunes. Y la verdad es que este no es el país que queremos. No lo quiere ni la gente que votó apruebo ni la gente que votó rechazo. No lo quiere nadie. Verdad, no lo quiere nadie. Y hemos perdido la capacidad de impactarnos. Y esto es lo que yo encuentro más terrible. Después de la dictadura, después de la violación de los derechos humanos, arribamos a un nunca más necesario. Nunca más deben haber detenido desaparecidos, nunca más gente torturada ni exiliada en Chile. Pero falta el otro nunca más, de acostumbrarnos a la violencia en nuestras calles. Y lo que ocurrió anoche, y lo que viene ocurriendo hace muchos días, es el corolario de un Estado que es impotente para poder frenar definitivamente este tipo de cosas. Yo trato de ponerme cada vez en el lugar de lo que pasó con la familia de la persona que fue asesinada en Costanera Norte. Hoy día probablemente están haciendo los trámites en el servicio médico legal. Seguramente. Buscando un cuerpo frío en la mitad de un lugar que los trata como un número, y es un Estado que no les garantiza seguridad. Realmente es dramático lo que estamos viviendo. ¿Cómo está la violencia, alcalde?
Yo creo que hemos perdido la capacidad de asombro. Nos hemos vuelto una ¿Pero sociedad... usted realmente cree que hemos perdido la capacidad de asombro? Yo veo que las personas están aterradas. No, aterradas. los que o toman sea, decisiones en Chile sí han perdido la capacidad de asombro. Por ejemplo, después del plebiscito, que evidentemente los chilenos tomaron una decisión muy contundente, es evidente que lo que viene ahora es una asamblea constitucional nueva, es evidente que tenemos que redactar una nueva constitución. Son muy pocas las personas que no están de acuerdo con eso. La mayoría creemos que debe venir una nueva constitución. Pero la prioridad del día hoy, partiendo del presidente de la República y el Congreso, debería ser detener esta ola de crímenes. Claro. ¿Qué constitución podemos discutir si a la cómo se gente la hace? matan en la calle? Vamos a estar con eso, vamos a entrar en todo lo que se viene, además, para la nueva gestión de la ministra entrante al Ministerio del Interior, Carolina Toá. Pero, alcaldesa Delfino, fíjese que la semana pasada fue bastante violenta lo que vimos en las manifestaciones. Y yo creo que hay que hacer el corte ahí entre unas son las manifestaciones estudiantiles y otras son ya hechos de violencia absolutamente desproporcionados, ¿no? Que la mayoría claramente de chilenas y chilenos no quiere. ¿Cómo explica usted esos hechos? ¿Tiene que ver con lo que dice Francesco, vinculado al resultado del plebiscito? Bueno, primero que todo saludar a los que nos están mirando, al panel también, al alcalde. El día de ayer fue un día especial, el 11 de septiembre es un día que uno tiene que rendir un homenaje y también reflexionar sobre las víctimas de la dictadura cívico-militar. Yo asistí a la marcha de ayer de manera pacífica. ¿Ya? Y cuando estábamos cruzando el puente Recoleta, fui con el Partido Socialista, con la Juventud Socialista, nos pescó un grupo de manifestantes a la cual hay una persona, un joven de la Juventud Socialista que resultó herido con punto en la cabeza. Solamente por cruzar, porque como íbamos con las banderas del Partido Usted dice Socialista... una violencia que no discrimina, dice usted. No, claramente que no. ¿Pero qué les tiraron? ¿Piedras? ¿Qué les tiraron? Íbamos pasando con las banderas del Partido Socialista y de la Juventud Socialista y un manifestante, un violentista, Eso. pescó una de las banderas y empezó a pegarle a los compañeros que estaban con las banderas de la Juventud Socialista. Entiendo que después al Partido Comunista le ocurrió más o menos algo similar. Tenían piedras, tenían fierros, tenían palos que eran en realidad completamente ¿Pero por qué? desproporcionados. ¿Por qué? La verdad no lo entiendo. Fue una marcha que efectivamente yo voy hace mucho tiempo a marchar muy pacífico. Yo Pero es nunca he porque era utilizado socialista, porque están porque las era banderas. socialista, claro, porque ¿Usted dice gritaban, que fue eso? gritaban distintas cosas Sí, en contra eso. de nosotros y nos pescaron una bandera y ahí empezaron a pegarle a uno de los compañeros. Terminamos la urgencia con punto en la cabeza con esa persona y además le robaron el celular. Yo voy hace mucho tiempo a las marchas. Yo creo que efectivamente la de ayer estaba más violenta que otras veces. Le pegaron al Partido Comunista y a la Juventud y a los manifestantes, o sea, a las personas que iban también de agrupaciones de derechos humanos. Entonces, Alcaldesa, primero, a propósito yo creo que- de eso, sí. disculpe que la interrumpa, pero es que quiero mostrarle una imagen que vemos, vamos a pasar a revisar, y es un encapuchado que tiene un cuchillo. O sea, ya cuando estamos hablando que los encapuchados se empiezan a armar, mire la imagen, pero no es cualquier cuchillo, o sea, pero es que, a ver, yo de verdad quiero saber cuál es el tema que está predominando en estas horas, o en estos días, ¿no? Porque este cuchillo, no estamos hablando que es una cortapluma, No. aun cuando una cortapluma puede ser muy peligrosa. enorme, No, sí, por eso enorme. digo, ¿qué cree usted que está pasando aquí? Es súper complejo porque ayer cuando llegamos, que fue muy temprano, ya habían violentistas adelante y atrás de la marcha y alrededor. Y es súper complicado porque hay mucha gente que se manifiesta pacíficamente como nosotros, que va porque es el 11 de septiembre a rendir un homenaje a las víctimas de la dictadura cívico-militar y se encuentra con esto que termina siendo no una marcha familiar porque van personas mayores, van jóvenes, en algún minuto iban hasta niños que ahora ya no van, pero evidentemente que este es un momento súper importante para la historia de Chile y convertirlo en todo esto, que estemos hablando finalmente de la violencia en las marchas, es súper complicado, que Sí. podríamos estar reflexionando sobre el nunca más, sobre que esto no se vuelva a repetir No. respecto a la dictadura y estamos hablando sobre esto. Entonces creo que debe existir una condena fuerte hacia los hechos de violencia del día de ayer y yo creo que los manifestantes, los violentistas en realidad de las marchas tienden a ser más o menos los mismos. Yo, como digo, yo voy hace muchos años. Pero estos tipos al final, ¿qué están haciendo acá? ¿Están haciendo deporte? Es que van a Alcalde, romperlo ¿cómo lo ve todo. usted? Pues, perdón, pero cuando Sí, nosotros dale. íbamos avanzando por la marcha, mucha gente pacíficamente, al lado de nosotros, adelante y atrás, iban rompiéndolo todo. Pero o pero sea, por eso. Lo que iba Pero al ¿por qué lo pasto. Alcalde. Hace pocos minutos ustedes estaban reportando desde Londres. Uno ve los parques, la realeza, el desarrollo de Europa. Hace 10 años atrás, Londres tuvo una sonada violentísima. Pero el Estado inglés y la clase política inglesa tuvo una sola respuesta: no se tolera la violencia. Cuando la clase política empieza a tener dudas
y hay un sector político que aquí ha tenido dudas durante un buen rato respecto a la violencia, la romantizó, fue tibio, fue ambiguo. ¿Qué sector político? Básicamente que en los gobiernos hoy día, así como hubo un déficit de la derecha en los años 80 y 90, con una actitud tibia frente a las violaciones de los derechos humanos, se demoró demasiado en decir no. No se justifica ni se explica las violaciones a los derechos humanos. Hay un sector de la izquierda que hoy día gobierna que tuvo una visión bastante romántica de la violencia. Está internet disponible, desde el presidente, la ministra Vallejo, todos tenían actitudes, mire, yo no voy a ¿La condenarlo. alcaldesa? Da lo mismo realmente, yo no tengo el recuerdo de la alcaldesa Delfino, pero sí tengo el recuerdo del presidente de la República diciendo, yo no voy a condenar a aquel que se salta el torniquete del metro. Y la verdad que el mensaje que uno da finalmente a estos grupos radicales que en todas las sociedades, Francesco, existen, en todas, incluso las más desarrolladas, pero esperan, igual que los hongos, la humedad y la temperatura para poder surgir de la superficie y generar este tipo de hechos. Entonces, este monstruo de la violencia desatada no es de derecha ni de izquierda, es una oportunidad que se toman cuando los políticos son tibios. Y la gran lección, así como en los Chile de los 70 y 80, es que nunca más se debe justificar ni explicar ninguna violación de los derechos humanos. La gran lección de lo que está pasando hoy día, y yo creo que la cuenta que está sacando el presidente también es parte de eso, es que no se puede justificar este tipo de violencia porque sean más o menos cercanos a mí. Esta gente ¿Pero simplemente son toma... cercanos a quién? No son cercanos a nadie, A nadie. aprovechan la oportunidad. O sea, aquí la alcaldesa nos está contando que Por con la supuesto. bandera del Partido Socialista parece que con mayor razón fueron a mayor atacar. razón. Y del Yo quiero- Partido Comunista también nos pegaron a los Claro, dos. fíjese que la nueva ministra Carolina Toá ha dicho recién, hace menos de 50 minutos, que los poderes del Estado no han logrado cohesión para enfrentar la violencia. Mira, a propósito de la ministra cuando era alcaldesa tomó la decisión de desalojar el Instituto Nacional. El mejor colegio de Chile, que hoy día está destruido, convertido en un desastre. La alcaldesa tomó la decisión de desalojar para que los niños pudieran ir a clase. El diputado Boris de esa época la acusó de inconsecuente y de oportunista. Hoy día, yo creo que el presidente debe estar muy arrepentido de sus palabras, porque se da cuenta de lo que hizo Carolina Toá era lo correcto, además era lo justo. Oiga, ¿le parece si escuchamos al presidente? Escuchamos al presidente. Estuvo acá en el Pero canal. espérame, esto cuando no era presidente, Claro, vamos a ver, es que lo que pasa es que, a ver, aquí se ha sacado el pizarrón muchas veces, ¿verdad?, al actual gobierno por dichos en otros momentos, ¿no? Cuando no eran gobierno, claramente. Y todos sabemos que otra cosa es con guitarra, pero pasamos a revisar Escuchemos una al declaración. diputado, digamos. Cuando era diputado, Gabriel Boric, aquí en Mesa Central, si no me equivoco. Lo voy a decir abiertamente, Justificarlo. no condeno Ya. las evasiones en el metro. Eso quería escuchar. No condeno las evasiones en el Eso es lo metro que quería porque gracias a lo que han hecho, partieron los estudiantes. Eso quería escuchar. Gracias a eso, hoy día se está discutiendo ese tema. ¿Tú crees que si No. hubieran ido los estudiantes con una carta a la moneda, hoy día estaríamos discutiendo un cambio de prioridades en las políticas públicas? Sí. Evidentemente la violencia, evidentemente los saqueos, los incendios, no tienen una justificación. Y en eso quiero ser claro. Pero Me me parece encanta escuchar. mucho más grave, me parece mucho más grave poner a políticos evadiendo impuestos con financiamiento ilegal de campaña que a un estudiante evadiendo un pasaje de metro. Esa opinión caló bien hondo en muchos sectores que hacían la comparación, ¿verdad? Lo que era el asunto de los torniquetes y tal. Pero hoy día, con el paso del tiempo, alcaldesa, ¿ha cambiado la visión de su sector y particularmente del propio presidente, supongo? Yo no estoy de acuerdo con lo que señala el alcalde, ni tampoco con relativizar de quién finalmente condena o no condena la violencia. Yo creo que tanto el presidente como la actual ministra vocera de gobierno, que también se refirió a ella, al alcalde, ellos nunca han tenido un doble estándar respecto a condenar estos hechos que son gravísimos, como en el caso de romperlo todo, de saquear algo. O sea, el mismo diputado en su momento, ahora presidente de la República, hace una mención a condenar esto con mucha fuerza. ¿Ya? Y de hecho, el mismo diputado en su minuto, Gabriel Boric, hoy día presidente, sufrió y fue víctima de una funa pública Es verdad. Por en una de sentarse las a la firma del manifestaciones, acuerdo del 15 de por noviembre. sentarse a la firma del 15 de noviembre, que fue de los pocos de su sector que estuvo de acuerdo, y en su minuto también él, dentro de todo, decía, condeno la violencia, venga de donde venga. Ya, Entonces, pero alcaldesa, creo que el fenómeno... estuvo a sí. favor de esta, ¿cómo se dice? De saltar los Evasión, torniquetes. el torniquete, sí. Porque en el fondo dice que se pone una demanda pública respecto a las desigualdades a propósito de este... Pero dijo Ya, está algo bien, más. Pero espérame, es que alcalde... es que el tema pero es que yo lo está creo- enfrentando él ahora. Ya, pues, pero es que voy a ir a eso, pero es que mira lo que dice en esa cuña alcalde. Él dice, si los estudiantes hubiesen ido con una carta en la mano, no los pesca nadie. En ese minuto. Que también es verdad, ¿o no? Lo que pasa es que es el típico sí pero, de que el sí pero. Estoy comprometido, pero con una excepción. Es no nomás. Si un hecho violento no se justifica, punto.
Nunca se No justifica, se el tema justifica. de los torniquetes. En democracia no se justifica. Si vivimos en una democracia, no estamos en una dictadura, no hay derecho a la rebelión, no corresponde quemar micro, no corresponde saltarse los torniquetes. Bueno, él no dice que está de acuerdo con No, que por se quemen supuesto que no. micros ni en esa cuña Pero de... sí con los torniquetes. Exacto, pero dejarlo claro. El punto es el siguiente. Yo no vengo a hacerle las relaciones públicas al presidente de la República ni tampoco condenarlo. Creo que todas las personas tienen derecho a cambiar de opinión y creo que él lo está haciendo. Lo importante es que tiene que asumir también el costo de lo que dijo, de lo que se ha hecho, si esto es real. Así como un sector político que durante años se demoró demasiado tiempo en reconocer que en Chile se violaban los derechos humanos, hay un sector político que ha coqueteado con una simpatía bastante ambigua con la violencia. Y la verdad es que esto es más viejo que el hilo negro. Cuando tú desatas el monstruo de la violencia, le sacas el bozal a la violencia se desborda. Y hoy día el presidente la tiene más difícil porque el tono de traidor con que lo miran estos mismos estudiantes que lo acusan de haberse dado vuelta la chaqueta, el presidente no se ha dado vuelta la chaqueta. Lo que está haciendo presidente de la República. Exactamente, tiene que garantizar la libertad de tránsito, el derecho a estudiar, porque además mira la ironía, mira la brutalidad. Esos paraderos que están rompiendo ahí, los colegios tomados, ¿a quién perjudica? A la misma... a la clase trabajadora. supuesto. Cada bus quemado perjudica a trabajadores de La Pintana, de Puente Alto, de La Florida, Claro. de Quinta Normal. Es el mundo al revés. Y la verdad que frente a este tipo de cosas, y yo creo que esto es parte del aprendizaje, a diferencia de quien nos gobierna hoy día, que no le dieron nunca ninguna oportunidad al adversario, yo sí se la doy. Yo creo que esto es un aprendizaje y le hace bien a Chile que la izquierda más radical aprenda. Aprenda porque necesitamos construir un país donde quepamos todos y donde los únicos que no quepan sean los violentos. Alcalde, hagamos una cosa. Vamos a revisar a continuación Dale. ahora las palabras del presidente Gabriel Boric a propósito de los hechos de violencia. La democracia se construye con diálogo, respetando a quien piensa distinto y nunca con violencia. Y eso ojalá todos quienes reivindican justamente este día lo entendieran y lo entendiéramos todos como país. Porque si queremos salir adelante, que no me cabe ninguna duda, es la voluntad de la gran y abrumadora mayoría de los chilenos de volver a encontrarnos, tiene que ser en paz y sin violencia. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer desde el gobierno. Distinto se ve ahí el presidente, ¿eh? Karina Delfino. Sí, yo en realidad tengo hartas cosas que decir porque Por favor. yo creo que acá es importante que podamos no simplificar el análisis de la violencia, porque tampoco echarle la culpa a decir, claro, los que estuvieron antes ahora se han dado vuelta la chaqueta, perdimos la capacidad de asombro, etcétera. Creo que ese no es el camino. Yo creo que el fenómeno de la violencia es algo que hay que analizar de manera integral. O sea, finalmente, ¿quiénes son estos jóvenes? ¿Por qué se están manifestando de esa manera? Finalmente, la estructura de la desigualdad también genera violencia. Entonces, yo creo que es súper importante desde la política. Ojo que alcalde, no solamente llevamos 10 años en esto. Sí, o Son más. 10. Por lo menos Digo lo más, que es pero, bastante- pero ese es el punto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? Entender a estos jóvenes. Oh, no, yo creo que hay que entender el fenómeno de la violencia y no solamente simplificarlo, echarle la culpa como al gobierno de turno o a los políticos que no condenan, etcétera. Yo creo que Ya, es pero mucho más pero ¿qué complejo. hacemos? ¿Qué hacemos? Porque además toda la clase política hoy día está condenando estos hechos, entonces también Sí, pero es importante condena. decirlo. Yo creo que hay Sinceramente que se lo hacer digo, un ¿eh? análisis, yo lo dijo ayer la ministra del Interior, pero yo creo que aquí hay que hacer un análisis importante de inteligencia de identificar quiénes son los que están detrás de los colegios. Ayer la ministra del Interior además se menciona que no solamente son estudiantes, que en algunos casos también son adultos que se verdad. coordinan Pero eso lo venimos, fuera de los pero tiene colegios. razón, Francesco, cuando dice que lo venimos, eso, o sea, eso que usted señala, que es muy importante, lo venimos diciendo hace rato, si estamos de acuerdo que estos cabros no están solos. Muchas veces son personas que ni siquiera son estudiantes de colegio, No. son hombres grandes, que los utilizan Tienen más de o 30. no. Pero usted, alcalde, usted lo ha visto también. Usted ha dicho, usted quiere ayudar a este gobierno. ¿Cómo lo ayudaría? Opiniones libres, hechos sagrados. Podemos tener las opiniones, Karina y yo, ustedes podemos tener todas las opiniones que queramos, pero podemos tener un solo hecho sobre el que discutir. Estos hechos son inaceptables. No se justifican, Ya, no pero se... ¿qué no se- hacemos? no, espera un segundo, porque no podemos tomar una decisión si estamos divididos. Sí, pues. Si estamos divididos, ¿Pero están divididos pero, realmente? pero si evidentemente hay una división, porque mientras sigamos con esta lógica, que hay que explicarlo, que hay que entenderlo, vamos a llegar hasta el hilo negro, vamos a llegar hasta Adán y Eva y entre Caín y Abel. Si en algún minuto tenemos que poner una brecha, un cortafuego, no nomás, se terminó. Porque con esa lógica también podemos empezar a preguntarnos por qué hay gente que dispara en las autopistas contra personas inocentes. Claro. Tal vez les faltó educación, les faltó oportunidades. No nomás. Entre ellos y nosotros, los inocentes, las víctimas.
las personas que son perjudicadas por el ¿Y delito. lo que acaba de decir el presidente no va en esa línea? Yo creo que el presidente solamente le añadiría y crecería hartos puntos, no solo en la encuesta CAEM, sino en la dignidad presidencial. Reconocer que estaba equivocado. No le hace ningún perjuicio reconocer que estaba equivocado, que ha madurado, que lo que dijo durante años no era correcto. Porque lo hace crecer a él y lo hace crecer a su sector y por sobre todo a Chile. Si la tibieza con la que actuaron durante meses, con la ambigüedad que tuvieron con la violencia, porque era una violencia que se dirigía contra Piñera. Hoy día esa violencia se devuelve contra ellos. En realidad era contra el Estado, fíjese. Era Y por supuesto también con el por presidente de supuesto, turno. por supuesto, Pero es que sí. eso es lo más grave, que es contra el Estado y con todo lo que eso afecta al resto. ¿verdad? Finalmente, mira, en la ciencia política esto está estudiado hace mucho rato como el Leviatán. La violencia, las profundidades que tiene que estar cerrado siempre en democracia. Yo creo que el presidente ha hecho un aprendizaje, tiene claro que hoy día es más difícil gobernar. Yo solamente añadiría, presidente, un poco más de coraje, reconozca que estaba equivocado y lo vamos a apañar entre todos. Y que cumpla el compromiso que hace 6 meses casi, el Acuerdo Nacional contra la Violencia. Él dijo que iba a invitarnos a todos. Seguimos esperando. Sí, eso no pasó nada. Y vuelvo a decirlo, más allá de las diferencias legítimas que podamos tener, yo con Karina no tengo ninguna diferencia probablemente respecto al pasado. Los muertos que ella No, pero supone le aseguro que todo lo que usted acaba de decir, Karina, No, simplemente quiero cerrar con una cosa. Los muertos favor. de Karina, que ella honra cada 11 de septiembre, también son los míos. Porque el día que sean los muertos de todos los chilenos, él nunca más será real. sí. El día que cada persona que muere en un acto violento en una autopista, o cuando todos los carabineros sean nuestros carabineros, cuando son atacados, como ayer en San Joaquín, habremos construido un país distinto, donde el nunca más a la violación de los derechos humanos y también a la violencia en las calles. Pero yo creo que acá ya todos hemos dicho que no más violencia. Yo creo que acá estamos todos de acuerdo en ¿Pero aprendió el condenar lo presidente que o no? pasó ¿O no tiene nada que ayer. aprender? Yo creo que ayer las palabras del presidente fueron acertadas de decir que esto se construye en un camino de paz, de diálogo y condenar obviamente los hechos que ocurrieron ayer. Yo creo que los hechos de ayer no sé quién los podría defender respecto hoy día a los partidos políticos que estamos en el gobierno o quienes hoy día estamos en algún cargo, porque el alcalde tiene razón, cuando rompen un paradero, cuando rompen un semáforo, cuando rompen un árbol o no sé, algo del espacio público, evidentemente que los más afectados son los vecinos y vecinas de esas comunas, en el Exacto. caso de ayer de Santiago, o cuando rompen algo en Quinta Normal, o trabajadores Pero esto no que dice el pueden tomar. alcalde el presidente debiera decirnos, aprendí. Yo no sé si el presidente al momento de decir aprendí, me equivoqué, etcétera, no sé si está en esa línea de decir no, hoy día pienso distinto, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el alcalde, se soluciona los hechos de violencia y el próximo 11 de septiembre ya no va a haber ningún saqueo, o sea, yo creo que eso no es efectivo. Y yo creo que sí el camino que hoy día toma el presidente, decir avanzar en paz, en diálogo, en ponerle un corte a la violencia y iniciar acciones. Yo creo que acá las personas también lo que están esperando es que se inicien acciones para que esto se frene. Y yo pongo el énfasis en la inteligencia, en poder identificar a las personas que están atrás de esto, las personas que están atrás de los hechos de violencia de los colegios, los hechos de violencia. quisiera añadir algo ahí. Quizás son los mismos. Sí, grave, alcalde Carter. Antes de eso me quedé con un tema. Yo de verdad creo que tenemos que, casi como un mantra, respecto a los hechos que hemos visto este fin de semana, es no en ningún caso. Sin justificarlo, nunca. Sin balearlo, nunca. Y yo, Karina, creo francamente que sí vale la pena reconocer cuando uno se equivoca. De hecho, la humanización de la política tiene que ver que un alcalde o un presidente de la República diga yo estaba equivocado y cambié para proteger a mi país. Yo creo que el presidente Boric tiene una obligación, ya ni siquiera el juramento que hizo en marzo, es por la realidad. Primero, darse cuenta que tiene que aislar a los violentos. Y respecto de las medidas que también me preguntaba Francesco, que es fundamental, porque la gente dice, bueno, ¿hasta cuándo? Claro. Algo súper sensato. Si hay menores de edad, las familias se tienen que hacer responsables. Si alguien quema un bus, si alguien destruye el mobiliario urbano, que protege a los trabajadores, y ese menor de edad no va a responder, que respondan los padres. Tiene que terminar la Que chacota. respondan con qué, con plata. Con multa, y si no tienen multa, con trabajo comunitario. Si lo que pasa es que entre tanto análisis sociológico, al final paga siempre Moya. Y el costo es cero. Así como hubo gente que se coludía de cuello y corbata porque no había un Estado potente que les hacía cumplir la ley, hoy día hay grupos que están al margen de la ley, que destruyen paraderos, perjudican a los que van a pedir una hora al médico en la mañana en un consultorio porque no tienen transporte para llegar y no pagan. Bueno, corresponde, y ahí vamos a apañar todo al presidente, yo estoy seguro que Karina y todos los alcaldes vamos a estar de acuerdo, con mano firme pero también justa, aquel que daña tiene que pagar por los daños que provoca.